El primer paso. Como ya se había dejado dicho desde la presentación del taller, se va a realizar a través de responder una serie de preguntas que se van a formular en cada uno de los pasos. La idea central es practicar lo que nos enseña cada uno de los pasos, más que aprendernos el texto y el contexto que nos muestra la literatura sobre cada uno de ellos. Se debe recordar que los pasos del programa espiritual de Alcohólicos Anónimos hay que leerlos, hay que estudiarlos, entenderlos, memorizarlos, interpretarlos para poder practicarlos. Las preguntas del primer paso son las siguientes. Primera, ¿cuál es la naturaleza exacta de la enfermedad? El alcohólico que pretenda practicar el programa de los 12 pasos, lo primero que tiene que tener sumamente claro es cuál es el problema que va a solucionar con la ayuda espiritual que le ofrece la comunidad de Alcohólicos Anónimos. Porque si no está claro el problema, ¿cómo se va a practicar la solución a algo que desconoce? Y para dar respuesta a esta pregunta es que nos sirve tanto la historia personal que cada uno de nosotros hayamos escrito, como también la parte que desarrollamos y que tiene que ver con el problema espiritual. Pero hay que ir más allá de saber que el alcoholismo es una enfermedad que es de naturaleza mental, que se manifiesta a través de una obsesión, que es de naturaleza física y su manifestación es lo que el doctor Silver llamó como alergia y que no es otra cosa que ese imperioso deseo de seguir bebiendo cuando el cuerpo del alcohólico hace contacto con el alcohol. Ese deseo irrefrenable por consumir licor cuando el cuerpo del alcohólico ha hecho contacto con el licor. Y de naturaleza espiritual manifestada a través del egoísmo como representación del mal. En la página 7 del texto básico en la historia de Bill, él mismo nos lo recuerda porque así fue descrita la enfermedad por el doctor Silver, cuando él dice: conocí a un médico que me explicó mi caso diciéndome que aunque yo había actuado egoístamente, también era cierto que estaba gravemente enfermo física y mentalmente. Ahí están contemplados los tres aspectos de la naturaleza de la enfermedad: física, mental y espiritual. Pero también debemos de saber que la enfermedad tiene unas características, las cuales son que es progresiva, que es incurable, que es mortal y que es insidiosa, que tiene unos síntomas como la negación y que dentro de Alcohólicos Anónimos el beber se trata como un síntoma de una enfermedad que tiene muchas mayores complicaciones, que estos síntomas sumados a otros nos indican que se puede estar padeciendo de la enfermedad del alcoholismo. Todo este conocimiento tiene que estar claro en el alcohólico, pero la práctica de esta pregunta sería que cada uno logre ver con claridad cómo la obsesión operó en su forma de beber. Hay que identificar y hacer conciencia cómo cuando empezaba a beber no podía parar. Se debe hacer conciencia cómo fue progresando en cada uno de nosotros la enfermedad, cuáles fueron los episodios de muerte en los que estuvimos cerca y verificar los síntomas en nuestra propia historia. Para la práctica de esta pregunta, cada uno debe hacer lo que se hizo a través de los audios del tema El problema espiritual, para que identifiquen cada uno de los aspectos del alcoholismo en su propia historia. Saber la naturaleza exacta de la enfermedad tiene un propósito adicional y es que prepara al miembro de Alcohólicos Anónimos para cuando llega un nuevo le hable sobre eso que ya sabe de la enfermedad. Por eso es que el primer paso dice que cuando un alcohólico siembra en la mente de otro alcohólico la naturaleza exacta de la enfermedad, jamás volverá a ser el mismo. Y esa es la gran responsabilidad que tenemos todos los miembros de Alcohólicos Anónimos: pasar el mensaje a los que aún están sufriendo. Recordemos algo de la historia de nuestra comunidad. Cuando Bill obtuvo el despertar espiritual que lo liberó de la obsesión por beber
y pudo dejar de consumir licor aquel 14 de diciembre de 1934, enseguida se dio a la tarea de llevar el mensaje a los alcohólicos que aún sufrían. Durante 6 meses intentó recuperar a alguno y no lo logró. Un día se le apareció donde el doctor Silver y le contó su fracaso, y este médico le volvió a dar la respuesta que él necesitaba. Le dijo: Bill, deja de hablarles de esa luz resplandeciente, deja de hablarles de tu súbito despertar espiritual y háblales de los hechos médicos. Háblales cómo escondías las botellas, cómo no podías parar de beber. Háblales de los terribles sufrimientos y después que hayas logrado ablandar su ego, ahora sí háblales del Dios que quieres mostrar. Cuando Bill llegó en el mes de mayo a Akron y estuvo a punto de beber, entonces fue la primera vez que vio la necesidad de buscar a otro, no para ayudarlo, sino para él no beber. Y por eso la conversación con el Dr. Bob se dio en otros términos. Lo que hizo fue transmitirle al Dr. Bob lo que él sabía del alcoholismo, mientras él, el Dr. Bob, decía: así soy yo, eso me pasa a mí, así bebo yo. Lo que ocurrió en ese momento fue que hubo una plena identificación. Si Bill le hubiera hablado de la parte espiritual, el Dr. Bob no lo hubiera copiado. Y se dice que ese fue uno de los primeros milagros en Alcohólicos Anónimos, que un especulador de bolsa neoyorquino le diga a un médico que está enfermo y el médico esté de acuerdo con él. Por lo tanto, la práctica de esta primera pregunta lo que te lleva es a identificar cada uno de los aspectos del alcoholismo en tu propia historia, para que cuando tengas que pasar el mensaje, lo hagas con tus vivencias, ya que no se puede transmitir el mensaje contando lo que le pasó a otro. En ningún momento podemos perder de vista que este es un taller práctico de pasos, que lo que se pretende es vivenciar los principios espirituales del programa de recuperación de Alcohólicos Anónimos. Por lo tanto, vamos a empezar a vivir esta pregunta en nuestro proceso de recuperación, y para hacerlo hay que aprovechar la oportunidad que nos da el grupo de Alcohólicos Anónimos a través de la terapia de grupo mediante el mecanismo del compartir. Cuando hables en tu grupo, procura hacer alusión a cada aspecto de la enfermedad y entonces comparte cómo era que la obsesión te engañaba y te llevaba a beber la primera copa. Cómo ese imperioso e irrefrenable deseo por seguir bebiendo hasta quedar totalmente borracho aparecía cuando te tomabas la primera copa. Cómo al hacer contacto con el alcohol no podíamos parar aunque lo quisiéramos. ¿Cómo era que no podíamos tomar unas pocas copas, sino que nuestro consumo se caracterizaba porque teníamos que terminar llegando a la borrachera profunda? Comparte cómo tu enfermedad progresó, cómo fue que fuiste perdiendo las cosas que valen la pena en la vida: amigos, trabajos, relaciones familiares, relaciones sentimentales, fortuna, dignidad. ¿Cómo llegaste incluso a perder la fe y la esperanza? Comparte sobre aquellos episodios de muerte de tu carrera alcohólica, donde la vida de ti, de tus familiares queridos e incluso de desconocidos estuvo muy cerca de perderse. Háblale sobre las lagunas mentales, sobre las fugas geográficas, tus cambios de licor y de compañía de compañeros para beber. Habla sobre la enfermedad física, resultados de la manera de beber y sobre todo, háblale sobre la negación. Entre más hables de estos aspectos de la enfermedad, más entenderás el mal del cual eres víctima y más posibilidades de defenderte y contar con las herramientas necesarias para cuando lleguen los ataques del mal te puedas defender, porque sabes cómo te va a atacar. Entre más hables de estos aspectos, más capacitado estás para pasar el mensaje al que llega pidiendo ayuda, y entonces te convertirás en las manos de Dios para hacer su obra,
habrás entendido para qué Dios te permitió que llegaras a Alcohólicos Anónimos. Entonces estarás preparado para asumir el apostolado que Dios te ha encomendado. Gracias.